Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Giselle Calderón. Hago parte del grupo de alabanza de la Iglesia Cruzada Cristiana Hogares en su presencia y quiero que el día de hoy me acompañen con la continuación de la serie Milagros. Vamos a leer Juan 11 sobre la muerte de Lázaro y la voy a leer en la versión PDT para que por favor me acompañen. Leemos palabra de Dios con la compañía del Hijo y la guía del Espíritu Santo. Amén. Había un enfermo llamado Lázaro de Betania, el pueblo donde vivían María y su hermana Marta. María era la misma que derramó perfume en aceite sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Lázaro, el enfermo, era su hermano, así que las dos hermanas le mandaron a decir a Jesús, Señor, tu estimado amigo Lázaro está enfermo. Cuando Jesús escuchó esto, dijo, esa enfermedad no llevará a la muerte, al contrario, servirá para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. Jesús quería mucho a Marta y a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando supo que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más allí donde estaba. Y después les dijo, nuestro amigo Lázaro está dormido, pero yo lo voy a despertar. Entonces, versículo 12, sus seguidores le dijeron, Señor, si duerme es que va a sanar. Jesús estaba hablando de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que estaba hablando del sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro está muerto. Me alegro por ustedes de no haber estado allí porque ahora ustedes creerán en mí. Pero vamos a verlo. Luego, versículo 17. Luego Jesús llegó y se enteró de que Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Así que muchos judíos habían venido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Marta supo que Jesús había llegado y fue a encontrarse con él, pero María se quedó en la casa. Entonces Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero aún así sé que si tú le pides algo a Dios, Él te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano volverá a vivir. Bueno, quiero tocar unos puntos que me parecen importantes en este pasaje. Este pasaje habla mucho a mi vida y siento que el día de hoy también va a hablar a la tuya. Primero, la circunstancia por la que puedes estar pasando o el área en tu vida en la que necesitas un milagro de Dios no morirá. Al contrario, como decía el versículo 4, servirá para darle gloria a Dios y gloria al Jesucristo. Segundo, es importante que mientras confiamos en que Dios hará un milagro en nuestra vida, nosotros nos mantengamos firmes haciéndolo voluntad de Dios, como decía el versículo 6. A pesar de que Jesús amaba mucho a Lázaro, él se preocupó primero por agradar al Padre y terminar lo que él le había encargado en aquel lugar que era Jerusalén, por eso se quedó 2 días más allá. Tercero, esa circunstancia o esa área en la que necesitas un milagro de Dios es una oportunidad para creer más en Él. Como decía en el versículo 15, Jesús les dijo a sus seguidores, me alegra que no hayan estado allá porque ahora creerán en mí. Cuarto, en el versículo 17 leemos que Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro. Probablemente Marta, María y los judíos que las acompañaban ya habían perdido la esperanza de ver a Lázaro, así como nosotros perdemos fácilmente la esperanza de que Dios va a hacer algo. No te canses de esperar, no te canses de creer porque Jesús nunca llega tarde y los tiempos de Él siempre son perfectos, como dice en Eclesiastés. Quinto, escuchamos en el versículo 21 y no lo leímos, pero también está en el versículo 32 que María y Marta le hacen una queja a Jesús. Le dicen, Señor, si hubieras estado aquí. Y creo que nos identificamos con esto. ¿Cuántas veces le decimos, Señor, pero por qué, Señor, pero ¿por qué no lo evitaste? ¿Por qué? Porque es una queja constante. Creo que no debemos dudar de Él. Dios siempre tiene el control de todo y la palabra de Él dice que ni una hoja de un árbol se cae sin que sea su voluntad. Y debemos confiar pues en esa respuesta que está en el versículo 23 y es tu hermano volverá a vivir. Entonces, lo retomo. Uno, no morirá,
el milagro, no morirá esa área de tu vida en la que necesitas un milagro, sino que le dará la gloria a Dios. Dos, la mirada siempre puesta en Dios mientras Él hace la obra, como dice la canción, aunque yo no pueda ver, Señor, yo sé que tú estás obrando. Tercera, esta circunstancia aumentará nuestra fe en Dios. Cuarto, eh, y quinto, bajémosle a la queja, confiemos en Dios. Como les decía, los tiempos de Dios son perfectos. Quiero terminar leyendo desde el versículo 33 y, y continuar. Jesús vio que María estaba llorando y también los judíos que la seguían. Esto le afectó profundamente y se sintió muy conmovido. Jesús preguntó, ¿dónde lo han puesto? Ellos le dijeron, Señor, ven y podrás ver. Jesús lloró. Entonces los judíos empezaron a decir, miren, ¿cómo habrá querido a Lázaro? Otros decían, este hombre le dio vista al ciego, ¿por qué no pudo evitar la muerte de Lázaro? Versículo 38. Nuevamente, muy conmovido, Jesús fue al sepulcro. Era una cueva cerrada con una piedra. Él dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, dijo, Señor, ya huele mal, porque murió hace 4 días. Jesús le dijo, ¿no te dije que si creías ibas a ver la grandeza de Dios? Entonces quitaron la piedra, Jesús miró arriba y dijo, Padre, te agradezco porque me has escuchado, sé que siempre me escuchas, pero lo digo por toda la gente que está alrededor. Así creerán que tú me enviaste. Después de decir esto, Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. El hombre que había estado muerto salió, sus manos y sus pies todavía estaban atados con vendas y su cara estaba envuelta en un lienzo. Jesús le dijo a la gente, desátenlo y déjenlo ir. Quiero decirte que, como acabamos de leer, Jesús no es ajeno a nuestras necesidades. Jesús no es ajeno a nuestro sentimiento, Jesús no es ajeno a tu dificultad, a lo que has pasado, a lo que has sufrido. Al contrario, incluso Él se conmueve y llora con nosotros. Y dirás, ¡ay, qué exageración! No, Él nos ama tanto como amó a Lázaro y lo demostró cuando murió en una cruz por nosotros. Quiero decirte que en el Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. Y creo que este milagro de Jesús nos habla sobre todo de eso, de creer, porque para en ese momento de la historia Jesús no había hecho algo como eso. Entonces, a pesar de que era Jesús y a pesar de que lo conocían, de que eran sus amigos, de que lo escuchaban, vieron muy lejos la posibilidad de que pudiera resucitar a su hermano, de que pudieran volver a verlo. Pero para Dios no hay nada imposible. Y lo mejor es que Él siempre está con nosotros, camina con nosotros, sus planes son más altos y mejores que los que deseamos nosotros. Y si se los digo porque a mí me pasó, porque tengo la experiencia, porque en algún momento de mi vida dejé de mirar a Jesús, dejé de confiar en Él y vi las consecuencias de eso, pero Él fue bueno, me levantó, me restauró y hoy puedo darle la gloria a Él y puedo decir que creo mucho más en Él que cuando empecé en los caminos del Señor. Él en esta hora solo nos está pidiendo algo a ti y a mí, y es que quitemos la piedra que está entre Jesús y nuestro milagro. Y ahí sí, ya cada uno de nosotros debemos evaluar cuál es esa piedra que está evitando que Jesús haga el milagro, cuál es nuestro pero, cuál es el pero huele mal, pero no quiero que lo veas, el no quiero que te acerques. ¿Cuál es ese pero que le estamos colocando a Jesús para que Él no pueda hacer el milagro? Y por favor, es mi recomendación personal, confiemos en Él, que Él nunca, nunca nos queda mal. Los quiero mucho, los extraño mucho, les envío un abrazo, un besito y como dice el pastor, si tienen a alguien al lado,
por favor denle también un besito y un abrazo. Los bendigo.